Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre la importancia de la sociedad civil. Para ello nos acompañan en el panel dos invitadas de altísimo nivel. Se estrena con nosotros María Belén Soriano de la Fundación JOPEM. Hola, mucho gusto. Gracias, Gustavo, por la invitación y bueno, un gusto, Paula, y poder compartir con ustedes. Para mí es un gusto que nos acompañes. Bienvenida, bienvenida Belén. Y está de vuelta con nosotros una amiga muy querida de esta casa, Paula Guadarteaga, de la plataforma change.org. Hola Gustavo, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Espero que sea una conversación bastante fructífera. Gracias por venir nuevamente. Estás en tu casa, Paula. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Ciudades como Guayaquil cobran dinamismo todos los días mediante una diversidad de comercios, empresas, profesionales y familias. Sin embargo, no muy lejos de ellos también existen otras comunidades donde viven personas con diversas necesidades y carencias. Precisamente ahí es donde el voluntariado de la sociedad civil está impactando la vida de miles de personas. Hoy en La Píldora Roja conversamos respecto al rol que las iglesias, organizaciones benéficas, asociaciones, clubes y otras organizaciones civiles sin fines de lucro tienen en la transformación de comunidades menos favorecidas. Bien, arrancamos con las preguntas. En tiempos de paz y también en tiempos de adversidad, el voluntariado siempre está presente. Son personas que asumen responsabilidades sociales sin otra recompensa que el servicio humanitario, demostrando la capacidad de movilización de los ciudadanos. Desde su perspectiva, ¿cómo fortalecer el rol de la sociedad civil en la solución de los problemas que aquejan al Ecuador? ¿Quién quiera comenzar? Sí, bueno, si quieres puedo arrancar yo. La pregunta me parece muy interesante y por eso como creo que hay la quiero responder en tres partes. La primera parte va un poco con con lo que empiezas diciendo, que es lo de en tiempos de paz y adversidad. ¿Qué serían los tiempos de paz? Sería el tiempo de paz aquel momento para la sociedad civil, digo, ¿no? Ese espacio donde las personas se pueden asociar, donde hay una sociedad civil activa, que se representa más con gobiernos democráticos, con sociedades democráticas, donde uno puede alzar su voz, tiene la libertad de poder expresarse y asociarse por causas, por luchas, sabiendo que no va a recibir represalias por eso. En cuanto al tiempo de adversidad, el contexto sería más bien una sociedad donde esté mucho más prohibido el hecho de poder asociarse por diferentes causas. Por ejemplo, Europa del Este, cuando estaba bajo el gobierno de la Unión Soviética, se habla de los países de Europa del Este, luego de que cae de la Unión Soviética, como una sociedad sin sustrato social. Sustrato social significa esa chispa de los ciudadanos en asociarse, ni siquiera para, no sé, juntarse a rezar, porque la Unión Soviética, digamos, tenía esta política de que las asociaciones no eran tan bien vistas, estaban prohibidas. Eso serían más los tiempos de adversidad. Quería recalcar que un tiempo de adversidad, claro, no significa que no se pueden juntar. En caso de la Unión Soviética era extremo, porque estamos hablando ya de un gobierno que tenía esas políticas que prohibían las asociaciones. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del comienzo de la pandemia, que justamente fue un tiempo súper de adversidad, donde la gente tenía miedo hasta de abrir la puerta porque pensabas que el virus iba a entrar con el viento. Entonces, a pesar de eso, vimos cómo las organizaciones de la sociedad civil fueron quienes sacaron sí, el equipo al hombro, salieron a las calles, ayudaron a las personas. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba justamente, los gobiernos de los diferentes países, estaban viendo qué hacer. Cerramos fronteras, cómo hacemos con las personas que se quedaron afuera, ¿qué hacemos con la gente que se nos muere en la calle? ¿Qué hacemos con los hospitales? Había un montón de problemas que tenían que solucionar antes de pensar en problemas mínimos que muchas organizaciones de la sociedad civil manejan al día a día y conocen mucho mejor. Entonces, fueron justamente quienes se equipo al hombro para resolver problemas que al gobierno le quedaban demasiado grandes. Luego, cuando dices que las personas asumen una responsabilidad social, yo lo veo más como un deber. Yo creo que el ciudadano que no mira qué está pasando a mi alrededor, aparte de mi trabajo, aparte de mi estudio, tiene que replantearse si realmente quiere ver progresar a su país o no, si quiere que se desarrolle o no. Porque justamente una sociedad civil activa es aquella
en la que decimos, bueno, hay un problema y ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo nos juntamos en grupo? ¿Cómo vemos de recaudar donaciones para tal problema? Entonces yo creería que cuando se dice que no hay una recompensa, yo creería que la recompensa mayor es eso, es ver progresar a tu país. Es decir, yo estoy aquí también para solucionar un problema porque yo soy parte de la sociedad. Y si soy parte de la sociedad, el problema que está pasando también es mío. Y en cuanto a la pregunta puntual de cómo fortalecer a la sociedad civil, yo creería que lo mejor o el ambiente en el que se pueden dar las asociaciones, las organizaciones, los grupos, es en un ambiente democrático, libre. Creo que esa es la base. Y creo que hoy en el Ecuador se respira esa libertad, se respira esa democracia. El hecho de decir yo puedo juntarme por esta causa y lo voy a luchar y voy a hacer que las autoridades me escuchen. Y sobre todo sin ese miedo de decir, uy, no, si opino de esta manera diferente a la autoridad me va a pasar algo. No, es tu derecho de poder juntarte, de poder asociarte, de poder luchar por causas, de poder decir al gobierno, no estás haciendo esto bien y por eso yo me estoy juntando. Entonces escúchame, ayúdanos también. La idea es trabajar en conjunto para resolver esos problemas. Entonces, bueno, yo creía que la clave para fortalecer es un ambiente democrático y libre. Genial. Bueno, voy a seguir la estructura de Paula como para poder fortalecer un poco el tema. A mí me gustaría agregar algo cuando mencionaste como en paz o en guerra. Claro, volteando un poco el tema, no solo se trata de que podamos reunirnos o no, sobre todo cuando hablamos de voluntariado, tenemos muy fuerte el tema económico y a mí me gustaría agregar en ese sentido que, claro, muchas veces creemos que podemos ayudar o que es nuestra responsabilidad cuando estamos bien económicamente. Pero esto depende muchísimo porque siempre es una cuestión de percepción estar bien. Porque a medida que gano más, obviamente mis gastos también cambian y entonces siempre habrá alguien que gane más y a quien yo le dé esa responsabilidad porque él puede ayudar más que yo. Entonces, un poco agregándole ahí, sí, creo que el contexto de podernos reunir, de obviamente de sentirnos seguros y en libertad, de poder ejercer y tomar acciones es muy importante, pero también creo que el tema va conceptualmente de quién es la responsabilidad. Y justamente aquí la parte 2 que mencionabas, Paula, justamente es eso, una corrección conceptual de nuestro rol, una resignificación del ser humano, del individuo, porque vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, dejando a un lado de quién es la propiedad, porque puede ser privada o pública, hablemos de que es un bien común, de cual todos nos proveemos y proveemos también. Entonces, soy un poco disfónica, disculpe. Entonces, el tema yo creo que va, o al menos a mí me gustaría abordarlo por una corrección conceptual de a quién le corresponde y es entender justamente lo que mencionabas de que somos parte de algo más grande. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol aquí? Entendiendo que cada cosa que hacemos impacta, es como un efecto dominó. No solamente trabajo por mi sueldo, o sea, la actividad que yo realizo es un engranaje más y genera un efecto dominó en una serie de cosas en la sociedad en la que yo vivo y formo parte. Entonces, identificar, yo creo que, respondiendo a la pregunta puntualmente, creo que el tema es identificar lugares de encuentro y no intento meter a todos en un mismo círculo o en una misma bolsa, sino diferentes lugares de encuentro. A lo mejor nosotros aquí estamos en un lugar de encuentro porque nos interesa compartir y debatir ese tipo de ideas. A lo mejor hay otros lugares en los que no compartamos el mismo lugar de encuentro y yo voy a estar luchando y conversando o haciendo actividades por otro fin y ustedes por otro lado. Entonces, me gustaría partir por eso, hablar del bien común y dejando a un lado un poco el tema que se trabajó en gobiernos anteriores, cuando hablamos que el bien común, o hablaban, mejor dicho, que el bien común era público, porque en verdad no tiene nada que ver con que la propiedad sea privada o pública, sino quién se beneficia y quién aporta. Y entender estos roles alejados del concepto de igualdad, porque no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con mejora. Si yo mejoro mis condiciones, aportando y proveyendo y sirviéndome del bien, o si me va mejor solo. Entonces, entendiendo ese rol en los bienes comunes, entendemos que indistintamente de si tenemos dinero o no tenemos dinero según nuestra percepción, podemos realmente generar un cambio y hacer eso, ¿no? Nuestra parte, justamente lo que comentabas de reevaluar qué estamos haciendo y nuestro rol. Creo que es eso, como empoderar al individuo. Y por eso yo sí o sea, mi base para mí es como la corrección conceptual que trabajamos de
yo pago impuestos y por eso el problema del Estado, pero no tenemos un sistema que transparente qué pasa con esos impuestos, no tenemos información cercana al usuario, no es como la tasa que te llegan las tarjetas, pagas esto a Solca y tú sabes que se va a Solca. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que articular y mejorar, pero definitivamente es el tema de asumir responsabilidades independientemente de nuestra situación económica, porque no pasa siempre por el dinero, sino por actividades y por voluntad propia. Paula, sobre lo que comentamos, ¿cuál es tu lectura? No, sí, realmente coincido, porque justamente el bien común es algo que nos corresponde a todos, ¿verdad? Como decía Belén, público, privado, estamos todos en la misma sociedad, somos todos parte de lo mismo. Entonces, si yo ayudo a resolver este problema, ahora, el problema está en decir, ok, el Estado se encarga de esto, ok, pero no son esferas separadas, estamos todos en lo mismo, entonces tenemos que trabajar en conjunto. Y yo creo que justamente, bueno, ahora con esto vino que se dice mucho ese Ecuador del encuentro, trabajar en conjunto entre todos y ver cómo solucionar los problemas, porque justamente son problemas que nos afectan a todos. Si el país está mal en cuanto a la desnutrición infantil, nos afecta a todos. Si el país está mal económicamente, nos afecta a todos. Si el país tiene, no sé, problemas de salud gravísimos, más allá del COVID, ¿verdad? Sistemas, no sé, el sistema de salud en sí, que sea gravísimo, nos afecta a todos. El hecho de, por ejemplo, yo ahora estoy con mi fundación, que somos 3 fundadoras, Gisela Capel, Andrés Gijón y yo, que se llama Viajeros. Nosotros nos encargamos de ayudar a migrantes acá en el país, migrantes y refugiados. Bueno, sí, tal vez si el gobierno se encargara de recoger a esta gente en las calles, bueno, pero no lo hace. Entonces, ¿qué? Nos vamos a poner en contra. No, ¿qué hacemos? Pongámonos en acción. Y como decía Belén, no es necesario tener 1000 recursos para hacerlo. Somos 3 chicas que nos acabamos de graduar de la universidad, estamos empezando a trabajar y tenemos más de un año sacando adelante esta fundación que cada vez crecemos más. Tenemos más de 150 personas, tratamos de hacer un evento por mes. No solo donamos alimentos y vestimentas, sino que hacemos eventos educativos, médicos, psicológicos, pedagógicos y todos de manera voluntaria. Todo. Y tenemos un montón de personas que se han acercado a nosotros a ayudar. No es necesario tener todos los recursos del mundo para ayudar. No es necesario ser la persona, no sé, más inteligente del mundo para ver que hay un problema que nos concierne a todos y que hay que ponerse de acuerdo para resolverlo en conjunto. Es muy interesante esto que ustedes mencionan. Por una parte, movilizarse por una causa que me importa y otro, un concepto que me gustaba mucho que decía Belén, sobre las causas que nos pueden encontrar y sobre las que podemos trabajar en conjunto. Pero, a ver, yo percibo lamentablemente que a mucha gente que le va bien, realmente tienen mucha apatía con respecto a lo que pasa fuera de su área de influencia. Eh, ¿Por qué se da esto y cómo podemos transformarlo? Yo empezaría por transparentar igual el tema de los resultados o de cómo nos afecta, mejor dicho. Repito, esto es un efecto dominó. Y hasta que no entendamos que justamente lo que mencionaba Pablo, o sea, que la desnutrición infantil nos afecta a todos, a lo mejor no a la Belén de ahora, pero sí la va a afectar como sociedad nos afecta y te juro que si hacemos no sé, hacemos el seguimiento, va a llegar alguna variable por la cual sí me va a afectar a mí, que alguien alguna población esté pasándola mal en alguna parte de este país. Obviamente nos afecta. Entonces, yo creo que el tema es, tú mencionabas en la pregunta que cómo hacer que ellos como salgan de esta burbuja, llamámoslo así, y yo creo que podríamos transparentar cómo nos afectan las cuentas o los gastos que tiene el Estado para asumir o intentar resolver esa problemática. Ejemplo, el costo de un estudiante universitario en una universidad pública es el doble que en una universidad privada. Entonces, no transparentamos estas cosas. O sea, te cuesta menos dar dinero a una universidad privada. O sea, con lo que pagas de impuestos, con que el Estado les da, podemos educar a 2 personas. Pero no hablamos de eso. Siempre castigamos el tema privado porque nuevamente no hablamos de lo común. Y si hablamos de bien común, tus impuestos, los impuestos juntos de todos es un bien común. Y si dependiera de ti, Gustavo, que por $1 te den 2 litros de leche o 1,
¿Te importaría si es privado o público en verdad? Creo que no, porque es ser eficiente. Es buscar la eficiencia, es buscar más por menos. Exacto, entonces yo vuelvo al tema de que es transparentar qué está pasando con el dinero que damos. Yo creo que ahí te das cuenta que sí te afecta, y te afecta en la medida en que el modelo, sí o sí, aunque queramos cambiarlo, sí o sí va a depender de los impuestos. Podemos modificarlos, minimizarlos, etcétera, pero va a depender, tiene una base sólida que es nuestros ingresos, el porcentual que ellos toman. Entonces, obviamente nos afecta que haya desnutrición infantil, porque significa que el Estado va a tener que hacer un gasto para resolverlo. Y si yo, desde mis acciones, desde mi empresa o desde lo que hago a diario, puedo minimizar y hacer que en el futuro menos de mis futuros ingresos vayan para allá y sean más eficientes en otra cosa, creo que podría tomar un poco más de responsabilidad en el asunto. Pero siento que estamos como adormecidos en el tema y acostumbrados a pagar impuestos y a soltar la pelotita. Es como, ya pagué, es problema tuyo, ¿no? O sea, y en verdad también me molesta personalmente un poco el tema de, bueno, no me cobres y yo lo hago, o que lo hagan las empresas, porque eso es otro, que lo hagan los privados. Pero, ¿dónde está tu rol? O sea, dentro, sea en el sector público o el sector privado, tú como ciudadano también tienes un rol. No se trata de lanzarle la pelotita. Si el Estado me cae bien, que lo haga el Estado. Y si el gobierno de turno me cae mal, que lo hagan los privados. Entonces, ¿dónde estás tú como persona? Y estás tomando en cuenta realmente cómo están siendo eficientes o ineficientes con tu dinero. Y no solamente dinero, sino con el sinnúmero de recursos que se manejan. Obviamente es más fácil monetizarlo, porque así podemos hacer cálculos, pero hay un sinnúmero de cosas, mineras, aguas, en fin, que en verdad están siendo utilizadas de manera ineficiente, incluso empresas privadas, cuando tú pagas por un servicio y no te gusta, están siendo ineficientes con recursos tuyos. Entonces, yo creo que el tema es transparentar y podemos ahí evaluar que realmente nos afecta porque son nuestros recursos presentes y, o sea, actuales y futuros sobre todo. Sí, yo coincido con Belén y también quiero agregar esto que para mí es esencial. Hay un autor, supongo que lo habrán escuchado, Tocqueville, o Tocqueville, y él hace un estudio cuando llega a Estados Unidos y dice como, hay algo en esta sociedad que es raro. Él dice, nunca había visto esto. En Estados Unidos la gente se asocia por cualquier cosa. O sea, por juntarnos por un mínimo problema hasta por el más grande. Eso se llama el sustrato social. Y cuando una sociedad, y también decía esto, y no importaba la clase socioeconómica, se juntan porque tienen problemas en común, porque quieren resolver, porque tienen, incluso puede no ser un problema, puede ser simplemente para aportar al bien común, no sé, por ejemplo, hacemos cumpleaños para los chicos del barrio. No tenía, no, digamos, y cualquier persona de cualquier clase se juntaba, se asociaba. Ese sustrato social, creo yo, que es algo que también se debe de despertar en nuestra sociedad, porque si bien es cierto había un crecimiento, por eso que les comento, de la libertad, de la democracia en estos últimos años acá, igual es importantísimo que se avive ese sustrato social. Y bueno, un poco lo que decía Belén, esto de ser escépticos, de preguntarse, de replantearse, de pararse al frente del gobierno y decir qué están haciendo con, no sé, por ejemplo, con mis impuestos y qué se hace si y cómo hacemos más eficiente el pago de tal. Pero yo creo también que hay cierta responsabilidad por parte de los que ya están consolidados en el tercer sector. Tercer sector quiere decir todo lo que son fundaciones, organizaciones. Cómo activar ese sustrato social del calato que vi en Estados Unidos, activarlo acá. Cómo hacer para que el ciudadano se sienta responsable, porque es verdad, muchas veces no, muchas veces simplemente yo trabajo en mi empresa y se acabó, todo, el gobierno se encarga de lo demás. Y no es así, no es así, porque justamente estamos estancados por algo, ¿no? Los problemas y el bien común nos involucra a todos. Justamente yo estoy pensando en eso, Paula. Estoy pensando en personas que les va bien en la vida, que ganan buenos sueldos, que tienen buenos trabajos, que viven bien, pero básicamente sus prioridades en la vida, si es que son solteros, son, no sé, ir al próximo concierto del artista favorito, irse de viaje, la novia o cualquier cosa que, digamos, de pronto me entretiene, pero que no impacta en la vida de los demás. Entonces,
es como hemos dicho, esta suerte de burbuja que muchas veces nos aísla de lo que está pasando y no ejercemos esa ciudadanía. O sea, yo rescato lo que decía Belén, ejercer esa ciudadanía, empezar a preguntar, empezar a ver, pero vemos que muchas de estas personas que viven una vida bastante acomodada no está pasando. Entonces, es algo que me parece esencial para dar el siguiente paso, despertar esa ciudadanía. Yo quería ahí, Gustavo, complementarte un poquito. Eh, Decías un poco de, no sé, el chico bueno, el joven de 30 años que ya tiene su trabajo, que vive solo, que tiene su novia, que su pensamiento es me voy de viaje en noviembre, entonces estoy ahorrando para mi viaje, entonces no tengo más gastos. Listo. La pregunta es, ¿se ayuda solo económicamente? La ayuda que yo puedo brindar es simplemente un pago. No. Aquí otro ejemplo que hacemos en mi fundación. Nosotros tenemos varias asesorías. Entre esas tenemos una que es la médica, tenemos otra que es la pedagógica, otra que es la psicológica. La psicológica, lo que hacen nuestras voluntarias es que llaman una vez cada tanto, tienen un viajeros son las personas migrantes de nuestra fundación, que llaman una vez cada tanto a hacerle media hora de una cita psicológica. Tanto te quita eso de vida. Media hora de tu vida que le brindas a una persona que vino caminando desde Venezuela sin zapatos, en el camino la violaron, se quedó sin nada, llegó al país, no tiene nada, encima sufre xenofobia, porque aquí la gente odia a los extranjeros. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero digo, la gente tiene ese chip de no querer al de afuera porque viene aquí a dañarme el país, cuando nada que ver. Entonces, justamente, lo que tratamos de hacer es implementamos esta asesoría psicológica para justamente decir, tienes media hora para hablar conmigo que soy profesional psicológicamente, para poder ver cómo avanzas, cómo queremos que esa persona se integre realmente en nuestra sociedad si tiene tantos problemas psicológicos, por ejemplo. Y lo único que tienes que hacer de tu parte no es ni donar plata, porque sabemos que tienes tu viaje en tanto tiempo, porque por ahí ni siquiera te alcanza. Es el hecho de llamar por WhatsApp media hora a esta chica que necesita hablar, porque si no habla, probablemente, o no sé, tenga una vida muy triste, porque realmente tienen mucho que hablar. O tenemos otra asesoría que es la pedagógica. Manda un video. Perdona que te interrumpa, yo pensaría que incluso esta chica podría estar pensando en suicidarse por todas las tragedias que le están pasando. Exacto, exacto. Es simplemente el hecho de cómo ayudas. La ayuda no es solo económica, no es solo donar. Incluso, mira, si te sobra una camiseta y la quieres donar, eso ya es ayuda también. Pero es el hecho de que tenemos ese chip de que es la persona que tiene plata la que hace voluntariado porque es la que puede donar plata. Y no, como les comentaba, tenemos una asesoría pedagógica donde nuestros voluntarios lo que hacen es que graban un video al mes donde, por ejemplo, les enseñan ¿cómo se llama? A sumar y a restar a los chicos viajeros. Te toma, no sé, también media hora de grabar y editar. Es mucho pedir eso. Eso quería yo remarcar un poquito con la parte económica. Sí, totalmente. Complementando un poco también el tema es que me voy a desenmarcar un poco del perfil que mencionó Paula, digamos, a los que sí tienen recursos para irse de viaje, no tienen que estar ajustados ni nada. Claro, constantemente también vemos el como, ay, es que la ciudad está sucia, hay muchas personas pidiendo limosna. Ok, es como, a eso voy. Como, si tú quieres vivir en un lugar donde no haya personas en la calle pidiendo limosna, donde no haya niños que te estén vendiendo cosas en tu restaurante caro mientras te sirves algo, o sea, ¿qué hacemos para eso? O sea, tenemos que entender que el muro no es una opción, porque ya hemos visto que fracasa, francamente. O sea, por más que dividamos los barrios, o armemos, o nos encerremos en nuestras ciudadelas con muros altos, la pobreza real del entorno nos alcanza, porque es una realidad que está latente. Entonces, quieras o no, sí, va a llegar el momento en que te desborde, y te desborde cuando de pronto vemos que aumenta el número de asaltos. O sea, eso también es una realidad y es parte de que no nos estamos haciendo cargo. Y obviamente nadie está diciendo que robar está bien, ni que hay pobrecitos, pero a ver, o sea, haz el análisis más atrás. O sea, tenemos a niños en centros de ayuda que a los 10, 12, a los 14 años los mandan a las calles porque ya cumplieron el límite de edad para estar ahí. O sea, el Estado no se hace cargo después de cierta edad, cuando estás huérfano. Tienes a centros donde unes a niñas que fueron víctimas de violación en su hogar con niños que sacas de la calle por drogas.
Lo estás uniendo una niña de 4 años víctima de violación con un niño de 8 años que sale de las calles por drogas o pandillas. Entonces, no le estás brindando una ayuda, no le estás dando refugio, y después de unos años los mandas a los dos a la calle, y después nos quejamos del índice de violencia, nos quejamos, o sea, es gente que ha vivido toda su infancia en círculos de violencia porque nosotros no nos hicimos cargo, pero después sí queremos encerrarlos el resto de su vida. Entonces, es un poco hacer el análisis de todo eso. Y lo otro creo que igual es entender que siempre va a haber gente así. O sea, siempre va a haber gente que realmente no le interese hacerse cargo del rol que nos compete a todos, y gente que pretenda, o sea, no sé, solucionarlo todo con caridad, pero hay que entender que la caridad es puntual. Si yo doy una beca, doy la beca para un niño o doy la beca por un año, y no sé qué va a pasar el resto de la vida del chico. O sea, no sé si es más, no sé si va a estudiar el próximo año, porque yo le di para este año. Entonces, es un poco entender eso, que la caridad es algo puntual y que creo que hay que pasar de caridad a co-construcción. Aquí los salesianos tienen un concepto que me gusta mucho, y es que ellos dicen, o sea, la caridad es cristiana, no hay por dónde perderse, pero dicen que es una opción para los pobres, no por los pobres, porque no estás co-construyendo con ellos, no estás cambiando realmente las bases de lo que está pasando. Esa es la opción para ellos. O sea, tú sí tienes tu círculo y todo, o sea, nunca te va a faltar nada, tienes estructurada o al menos proyectado tu vida con ciertas cosas, y esa es la opción para ellos, lo que te sobra. Pero no es una opción, no te la estás jugando por ellos. Entonces, hay que hacer un poco esa diferencia, creo yo. Ese concepto me encanta. Para ellos versus por ellos. Creo que trasciende completamente el paradigma de lo que podemos hacer. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. En nuestro país existen numerosas organizaciones de la sociedad, perdón. En nuestro país existen numerosas organizaciones de la sociedad civil que actúan como sociedades de beneficencia o fundaciones sin fines de lucro. Incluso algunas de ellas forman parte de importantes grupos empresariales. Ante tal escenario, ¿se puede decir que la sociedad civil se expresa únicamente a través de los ricos que desean entregar sus migajas? Esto va de la mano con lo que acabas de decir, Belén, así que creo que comenzamos contigo. Bueno, también me parece una mirada muy utilitarista ver cómo los ricos sirven para esto, ¿no? Eh, Repito, porque me gusta mucho, y al menos aquí en la universidad estamos muy en boga con el tema del bien común, y es entender que todos somos proveedores y receptores en diferentes cosas. Entonces, yo creo que es diferente cuando encuentras tu ganancia, y vuelvo al tema de transparentar. Porque claro, hablamos de que los ricos dan caridad. Efectivamente, se deslindan de algunas cosas a través de dinero, pero yo creo, y voy a poner de ejemplo, el fideicomiso Salvando Vidas que se creó por el tema de la pandemia entre empresas aquí en Cuenca, que cambia cuando tú ves tu ganancia a través de la caridad o la acción de beneficencia que estás haciendo. Ejemplo, yo puedo donar dinero porque se ve bien, no lo sé, porque la sociedad me da cierto estatus si lo hago, me Porque reconoce. genera un activo reputacional importante, tal vez. Ya, exacto. Pero en verdad no trasciende, y al final del día son empresas o es gente que está generando capital y que esa va a ser su variable de peso. Entonces, nuevamente, yo creo que si entendemos o podemos generar o identificar cuál es ese bien común en diferentes zonas de encuentro, podría ser más beneficioso. Ejemplo, como mencionó Paula, cuando llegó la pandemia, pues el Estado no daba pie con bola en realidad. Entonces tuvieron que ir los privados desde sus diferentes áreas, industrias, a darle frente. No porque eran buena gente, obviamente fue un marketing que que puedes ver en ventas y cuestiones, pero sino porque sus empresas estaban cerradas y ellos necesitaban volver. Entonces tenemos el fideicomiso Salvando Vidas aquí en Cuenca, donde están casi pues, la mayoría de industrias. La SOAI tiene muchas industrias. Entonces tenemos a industrias fuertes del Ecuador unidas que pusieron dinero para traer y hacer ellos mismos todas las pruebas. Sin duda alguna, el fideicomiso Salvando Vidas fue
yo sin miedo a equivocarme diría que es uno de los actores principales por el cual Cuenca ha mantenido un poco la población con pruebas y todo. Estamos hablando de que cada empresa, cada 15 días le hacía pruebas. O sea, estamos hablando de una población interesante de la ciudad, que estaba siendo monitoreada cada 15 días. Estamos hablando que también fundaciones pudieron acceder a los precios que tenían este fideicomiso. Entonces teníamos asociaciones de catecúmenos, de la iglesia podía enviar la lista de las personas que se tenía que hacer pruebas y pagaban un precio de, me parece, $10, $9, porque ese era el precio que tocaba al público con ya todos los costos cubiertos por las empresas que los cubrían para sus empleados. Entonces, estamos diciendo que en verdad por una cuestión de organización civil, donde ellos se veían beneficiados directamente, pudieron estar controlando la población de la ciudad por al menos 4 o 5 meses. Ahora obviamente ya bajó un poco el ritmo, ya cada empresa tiene sus propios protocolos, pero al menos durante los meses fuertes, estás hablando de que un porcentaje fuerte de la población cada 15 días hacía prueba para mantener sus empresas abiertas. Y todas las asociaciones que igual se enlistaron para formar parte de este beneficio. Entonces yo creo que el tema va por justamente encontrar estos puntos de encuentro. A lo mejor Icolineal, Indurama y yo, Belén Soriano, no nos encontramos en todas las cosas, pero la pandemia fue una de ellas. Y entonces yo creo que el reto está en identificar esos espacios de encuentro y ver con quién sí, con quién no, pero de seguro hay varios actores que se van a sumar por ciertas causas porque logran ver un beneficio directo. Sí, Belén, coincido y también cuando decías esto de las empresas ayudando también por su beneficio, tampoco lo diría como algo malo, porque en fin creo que todas las personas, todas nuestras acciones tienen un porqué. Es decir, como siempre pensamos, aunque sea la acción más buena del mundo, aunque sea ayudar a una viejita que está cruzando la calle, justamente es ayudarla a que cruce la calle y mi preocupación es que llegue viva. Como siento que siempre hay ¿qué hay detrás de mi acción? Entonces, cuando hablamos de que los ricos sí que son los que dan la plata y listo, ok, dan la plata, y qué suerte que den la plata entonces, porque las fundaciones también necesitan la parte económica, ¿no? Ahora, la cosa es, sería muy reduccionista decir que únicamente los ricos son los que dan sus migajas, digamos. Me parece que es reducir totalmente lo que es la función de una organización civil. Por eso quería también un poco definir, porque no sé si es que, creo que en ningún momento dijimos, digamos, bases de lo que es una organización de la sociedad civil. Rápidamente, según Sabatini, es aquel grupo de personas que se juntan por un fin, se juntan de manera voluntaria. Este grupo es independiente, es autorregulado, tiene su propio líder, su fin último es aportar al bien común y tiene sus propias normas o formas de regirse bajo una constitución propia. Entonces eso sería una organización de la sociedad civil y hay un montón, o sea, podemos hablar desde un equipo de fútbol hasta una fundación que se encarga de ayudar niños en la calle, hasta una biblioteca municipal, no, biblioteca barrial, hasta un grupo religioso. O sea, hay de todo en lo que es el abanico de las organizaciones de la sociedad civil. Y en cuanto a la pregunta como tal, ¿se puede decir que la sociedad civil se expresa únicamente a través de los ricos que dan sus migajas? No. Totalmente no. Es totalmente reduccionista pensar eso. Porque como les comentaba yo hace un ratito, el voluntariado o el ayudar no es solo es económico, no es solo que una persona done X cantidad de plata. Es muy importante, sí, porque se necesitan recursos, pero no todo el recurso es monetario, como les comentaba. Belén, estamos de acuerdo en que es una visión reduccionista, pero hay muchas visiones económicas, políticas en el Ecuador que sostienen justamente eso, que los ricos apoyan en la solución de los problemas de la sociedad dando migajas. Entonces, es bueno que desmitifiquemos estas ideas. Sí, totalmente, totalmente. Justamente yo les quería comentar, yo además de tener esa fundación con Andrea y con Gise, cuando yo viví en Argentina, fui voluntaria un año de otra fundación que se llama Cascos Verdes, que es una organización
de la sociedad civil que se encarga de educar a chicos con discapacidades o capacidades especiales para que se gradúen de la universidad con un título de educadores ambientales. Mi labor era ser profesora. Yo tenía que todos los martes y los jueves dar 2 horas de clases de medio ambiente. Yo tenía que estudiar los fines de semana para ver qué les tenía que dar, porque yo no tenía idea. O sea, yo me introducí al mundo del medio ambiente hace 2 años con cascos verdes, y hoy en día sí uso mi shampoo sólido y un montón de cosas más, pero antes no tenía ni idea. Entonces yo aprendí todo con ellos, reciclar todo, hacer mi huerta, todo aprendí ahí. Pero mientras yo aprendía tenía que darles las clases. ¿Qué me pagaban? Nada, era voluntario. Yo era profesora, fui profesora 1 año, voluntaria, 2 horas, 4 horas por semana, a estos chicos, donde nos llevamos increíble, aprendí un montón, como les digo, pero no doné nunca ni un centavo, en Argentina ni un peso. O sea, nunca pasó por el hecho de que yo tenía que pagar, nada que ver. Justamente eso fue uno de los paradigmas que yo logré como romper, como tú dices, Gustavo, porque yo antes más o menos tenía ese concepto de que, y si no ayudo económicamente, ¿cómo? Además de que sí, yo qué sé, a veces también de chiquita fui a un asilo a ayudar a los viejitos a comer y un montón de ayudas más, pero cuando uno va creciendo, uno tal vez inconscientemente va reduciendo toda la parte económica. Y nada que ver, como les cuento, fui profesora, y mi ayuda en ese voluntariado era darles clases para que se gradúen de la universidad, y mis alumnos hoy ya son educadores ambientales, ya se graduaron, tienen su título, y es muy gratificante. Son personas hay muchos tipos de capacidad especial. No sé, por ejemplo, una de ellas tiene síndrome de Down y es una de mis mejores amigas de Argentina. Me llevo cosas muy lindas también, y el aprendizaje ambiental, el aprendizaje también de ser profe, es un reto también, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que justamente hay que romper esos paradigmas, porque la ayuda no es solo económica. ¿Es importante? Sí, es importante, pero no es solo eso. Reducir a que es una migaja de un rico dando plata, me parece que es un insulto total a quienes trabajamos dentro de las organizaciones. Entiendo, Gustavo, que es por el paradigma que está, ¿verdad? Que la gente suele reducirlo a eso, pero no debe ser así, no debe ser así. No, y justo yo te decía también, Paula, por eso Gustavo mencionaba que, o sea, igual el sentido cristiano de caridad está súper bien, o sea, toda acción cuenta. El tema es encontrar la estabilidad y sostenibilidad en el tiempo, porque si no, también las organizaciones gastan mucha fuerza intentando cubrir huecos de la gente que da una ayuda puntual. Entonces, un poco es eso, como hacer un poco, no sé, ir para atrás, ver cuál es tu rol y ver cómo realmente puedes hacer una ayuda sostenible en el tiempo, y ese es el reto de las fundaciones, y es encontrar ayuda en el tiempo, porque también es otro, ¿no? Tú ayudas hoy y obviamente a lo mejor, no es crítica, pero a lo mejor obviamente tienes tus propios proyectos personales o cuestiones y el próximo mes no puedes. Entonces, el tema es quedarte conectado con alguna causa a través de ingresos económicos o a través de algún otro tipo de voluntariado que puedes hacer. Y bueno, estaba sacando cálculos para no hablar piedras hace un rato. Efectivamente, el Fideicomiso Salvar Vidas ayudó a controlar el 7.5% de la población de Cuenca. O sea, teníamos controlado eso cada 15 días. Lo cual fue un aporte súper grande, y yo creo que en cierto punto permitió que Cuenca fuera una de las últimas ciudades en tener problemas con UCI y este tipo de cosas. Entonces, realmente en esta pandemia creo que el mayor aprendizaje es que podemos articularnos sin, obviamente necesitamos del Estado, o sea, es parte de, no podremos tampoco prescindir, tiene recursos y tiene pues la función de, pero también podemos ayudar y tener pues un aporte interesante en las funciones que él cumple, ¿no? Y en los beneficios que brinda. Bien, antiguamente en las sociedades de tradición católica la ayuda a los necesitados se ejercía por medio de la iglesia. Los ricos entregaban algunos bienes a la iglesia y ésta los repartía. Cuando la iglesia dejó de ser el gran actor de ayuda social, esta fue reemplazada por un Estado ineficiente que ve como competencia a aquellos individuos y empresas que tienen el ánimo de contribuir. Ante este contexto, ¿qué incentivo tiene sacrificar importantes recursos y tiempo si ello apenas consigue la admiración de los demás? Bueno, aquí yo quisiera empezar también con lo primerito que ibas
diciéndonos un poco del rol de la iglesia en este aspecto. Yo creería que entiendo el punto de que ya no es el gran actor, pero sigue teniendo un lugar importantísimo en la ayuda social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Iglesia Católica como es algo inmenso, porque es parte de la iglesia el que va a misa todos los domingos, como el que va una vez al año, como la monjita, como... Hay un montón. O sea, todas las personas que son parte de la iglesia son un montón de personas. Y hay un montón de congregaciones, un montón de grupos internos. Hay un montón de personas que se juntan a solucionar diferentes problemas y que todavía está vivo. El hecho de juntarse porque los sábados van a ayudar a, no sé, a un comedor, a dar de comer a tales personas, o se juntan, el simple hecho de que se junten a enviar no sé, a rezar, a enviar energías positivas, no sé, invitar a alguien a reunirse para hablarle de su futuro, de cómo puede tener una mejor vida, un poco también de filosofía, porque a veces que, no sé, hay chicos, adolescentes que nunca en su vida se han preguntado qué quiero ser de grande, por ejemplo. También hay muchos grupos religiosos que se juntan a conversar, a filosofar, y bueno, ¿qué piensas a futuro? Vamos más adelante que el hoy. Hacen un montón de cosas, y muy amplias. O sentarse a tocar guitarra, cantar en un parque todos juntos, diferentes canciones. Es muy amplio. Entonces yo no quitaría a la iglesia como ese era, más que ser actor, como el actor todavía presente que hace un montón de cosas, porque estamos hablando de la iglesia de muchas personas y muchos grupos. Y luego, con lo que comentabas un poco, ese estado que viene a, entre comillas, reemplazar, supongo que estamos hablando sobre todo de estados populistas. A mí se me viene a la cabeza mucho ese gobierno de Argentina cuando estaba Evita Perón, por ejemplo, que estaba antes la Junta de Beneficencia, que era llevada a cabo por mujeres argentinas. Bueno, cuando llegó Evita Perón, lo que hizo fue agarrar la Junta de Beneficencia, hacerla estatal, y se hablaba de Evita como la mamá Evita. Entonces, Evita curaba. Evita, te tenías cáncer, te curaba Evita. Evita daba de comer. Evita te educaba. Se enseñaban los libros, estaba Perón en todos los libros. Entonces, ella pasó a tener este rol que antes tenía un poco también ciertos grupos religiosos allá, porque todo lo tenía el gobierno llevado a cabo por Evita. Por eso es que Evita es tan querida allá, porque era la mamá Evita, la que curaba todo. Entonces, entiendo que te refieres al Estado benefactor, ¿verdad? Ese que quiere agarrarlo todo y no quiere dar la oportunidad a las otras dos esferas, que serían lo privado y el tercer sector, para actuar. Ante eso, el incentivo estatal, creía yo, bueno, con esto que te cuento, es un poco ganarte a la población, ganar votos, ganar elecciones, dividir a la sociedad, decir, el que no está a favor de este gobierno que lo da todo, está en contra, entonces está en contra del bien común. Generar clientelas políticas, Paula. Claro, también clientelismo estatal, totalmente, sí. Ese dependo del gobierno, y si no estoy a favor, no estoy a favor del bien de mi país, no estoy a favor del desarrollo, de que progresemos, no. Entonces, ese sería un poco el incentivo, creo, de ciertos gobiernos de hacer eso. Pero justamente es el equivocado. Justamente es el equivocado, como comentaba, una sociedad que no es democrática, que no es libre, que no puede asociarse por diferentes temas. El gobierno no lo puede abarcar todo. El gobierno no es papá gobierno. El gobierno no, el presidente no, o la presidenta no es mamá, no es papá. Tiene sus funciones, tiene sus deberes, tiene que resolver problemas porque tiene esa obligación. El que está como dice Max Weber, el que está en el sector público es porque tiene la vocación de servir, de ayudar, de que vengo a cambiar, vengo a estar en el gobierno por el bien común. Pero eso no significa que eliminemos las otras dos esferas. Justamente lo que hay que hacer es que entre las tres esferas, la pública, la privada, el tercer sector, trabajen en conjunto, porque como comentamos durante toda esta conversación, los problemas son parte de todos, estamos en una sociedad, y si no vamos para adelante juntos, no vamos a ir a ningún lugar, vamos a ir solo para atrás, el gobierno no lo puede tener todo. Yo creo que, bueno, mencionaste algo que me llamó la atención, que fue incentivo, sacrificar si no tengo admiración, y yo vuelta con el mismo tema. Yo creo que el tema no va por admiración, sino por resultados. Entonces, creo que obviamente la admiración es una variable que juega, somos humanos, igual tenemos un ego, tenemos algo que nos gusta resaltar,
pero yo creo que el tema va por resultados y va mucho de la mano, ¿no? En el sentido en que, bueno, si podemos hacer que realmente se pueda monetizar en ganancias o esta ayuda que se está brindando, que se pueda transparentar este flujo de dinero que se mueve aparentemente de manera transparente, porque damos el dinero y Dios sabe dónde se va, pero hay obras, pero no sabes realmente cuál es el ciclo que cumple. Podríamos mejorar esto. Otra cosa que mencionó Paula, y es que sí, el tema es realmente empoderar a los ciudadanos, y creo que queda muy en concepto el empoderar, ¿no? Entonces, creo que podemos bajarlo a acciones concretas, y me gustaría pues, compartir dos muy básicas que pasan en la Politécnica Salesiana a nivel nacional, que yo no tenía idea, y por eso me parece importante la comunicación. Acá tienen el proyecto PASEX, que es un proyecto que tienen con niños de la calle, y nos llevaron a bueno, antes de la pandemia obviamente, fuimos a visitar algunas obras, y cuando llegamos, nunca me voy a olvidar, la que coordinaba el proyecto en ese punto, nos dijo como bienvenidos y gracias, porque gracias a los aportes de todos los estudiantes de la Politécnica Salesiana, gracias a que ustedes pagan sus matrículas, nosotros podemos ayudar a estos niños. Entonces fue como, wow, o sea, de verdad los estudiantes de la UPS sabrán que parte de su matrícula va a desayunos, almuerzos, cenas y educación de niños en estado de vulnerabilidad. A nivel nacional, sabrán que el proyecto Niños de la Calle de Guayaquil se sostiene gracias a que deciden estudiar en esa universidad. O sea, yo creo que cuando transparentas qué pasa con el dinero, pasan muchas cosas. Yo creo que muchos estudiantes de la UPS no lo saben, y yo creo que si lo supiera sería motivo de orgullo y en muchas cosas como bacán, porque no solamente estoy estudiando, sino estoy haciendo un efecto dominó que da resultados positivos en otras áreas. Otro ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho, en verdad, yo soy súper fan de algunas cosas que hacen en la UPS, y solamente es por asentarlo como en acciones concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, las universidades dan incentivos por investigar. Cuando tú investigas, publicas artículos y cosas, ellos dan incentivos a los investigadores o grupos de investigación. Entonces, acá lo que tienen es que los ayudantes que están en estado de vulnerabilidad tienen que ser atendidos con los ingresos de estos grupos, que son privados del grupo, al menos acá. Los grupos de investigación manejan sus fondos. Entonces, lo que hacemos es que cuando algún estudiante, y acá otra cosa en la que falla el Estado, tenemos estudiantes becados por el Estado, pero no viven en Cuenca. Entonces, ¿cómo este estudiante sobrevive o termina su carrera gracias al Estado por la beca, pero no tienen para comer, no tienen dónde vivir, los alejas de sus círculos, está sacando del círculo a chicos de 17 años, todo bien, muchos lo hemos hecho, pero o sea, hemos tenido estudiantes que de verdad llegan a decirte, muchas gracias, no voy a estudiar más. Y nosotros, pero ¿cómo? Si te ganaste la beca. Es que no puedo, o sea, de verdad no puedo. O sea, comen una vez al día, tienen que andar, se desmayan, están con problemas de nutrición, o sea, un sinnúmero de cuestiones que pasan. Y entonces cuando tenemos esos problemas, lo que hacemos es obviamente buscar la ayuda de grupos de investigación. Es como mail masivo a los grupos, coordinadores, y es como tenemos este problema, ¿alguien quiere hacerse cargo? Porque, ojo, o sea, ¿qué? Le pagas la comida a un estudiante, lo voy a poner súper crudo para los que son un poco más matemáticos y un poco más escépticos de dar ayuda o del rol que nos compete. Yo pierdo más si ese estudiante se retira de la universidad, porque el Estado me deja de pagar su pensión. Y me cuesta muchísimo menos pagarle la comida y brindarle un soporte y acompañamiento, y la universidad, o sea, sale ganando. O sea, si tú te haces cargo de este tipo de cosas, tú sales ganando. Entonces, también es importante encontrar el punto de equilibrio aquí que tenemos, y pasa en todas las empresas, tienes un punto de equilibrio. Entonces, pasado ese punto de equilibrio, todo suma. Todo suma, y es como, si yo le doy almuerzo aquí en el bar de la universidad y lo paga el grupo de investigación, porque ojo, no sale de las arcas de la universidad, eso, un grupo de investigación decidiendo que sus fondos propios van a pagar alimentación al estudiante X. Entonces, cuando te haces cargo, también entiendes un rol, y es que, a ver, tu sueldo depende de que haya estudiantes en esta universidad. Y si no te haces cargo de dar un buen acompañamiento, te quedas sin sueldo. Entonces suena crudo, pero, o sea, yo soy
creyente de realmente nuestro rol y nuestro compromiso, pero para los que no, pongámoslo en números. Es que salimos perdiendo si no nos hacemos cargo. Tarde o temprano salimos perdiendo. O sea, si no nos adaptamos a la pandemia, si no acompañamos a nuestros estudiantes, si no hacemos, hacemos bien nuestro trabajo, mañana no tenemos trabajo. O sea, es así de simple. Entonces, es entender eso. Y yo por eso siempre creo que para mí la clave de todo esto es transparentar qué pasa con tu dinero. Saber que con tu dinero estás ayudando a que estudiantes de bajos recursos económicos, en otras situaciones de vulnerabilidad estudien. Saber que con tus ingresos estás ayudando al proyecto Niños de la Calle en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manta. Entonces, como entender que no es que estás pagando por esto, entender todo el efecto que genera tu pago te hace responsable y te hace sentir parte de un proyecto más grande. Coincido contigo, Belén, de la transparencia, como dices. Sobre todo estamos en una época en donde todo se puede comunicar. O sea, estamos en pleno siglo XXI, tú puedes enviar un mail diciendo para qué estás pagando, puedes poner en tus redes sociales. Nosotras desde Viajeros, por ejemplo, de nuestra fundación, todo lo ponemos en redes sociales. O sea, tú decimos, ok, necesitamos donaciones para esto, y ponemos el porqué, y ponemos el resultado, y ponemos la foto, y ponemos cómo nos vamos del carro a tal lugar, llevando lo que compramos gracias a tu donación, porque queremos justamente mostrar la transparencia. Justamente queremos decirles, no sé, por ejemplo, si nos quedamos con tu donación de ropa que hiciste, estuvimos 3 horas, sí, estuvimos 3 horas, las tenemos grabadas, te las demostramos. O sea, creería yo que hoy en día no ser transparente justamente es porque tiene que ver, no sé, algo raro, porque todo se puede transparentar hoy, todo se puede enviar, un mail, una foto, un video, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, un WhatsApp, lo que quieras. Todo se puede transparentar. Y esa justamente es la como nuestro núcleo central en nuestra fundación, como transparencia. Todo lo que hacemos lo reportamos. Todo lo que hacemos lo mostramos a nuestros seguidores, a las personas que creen en Viajeros, a los voluntarios, a los donantes, a todos, porque justamente es eso. ¿Qué pasa con lo que dono? Mi plata, mi ropa, todo. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, yo coincido con el tema de la transparencia. Claro, generar esa cultura de transparencia y sobre todo de rendición de cuentas, que muchas veces se ve opacada justamente por sistemas opacos de gobernanza, sistemas opacos de gestión de fondos y que definitivamente nos aleja de estas cosas que estamos conversando. Chicas, para terminar quisiera, por favor, sus conclusiones sobre todo lo que hemos conversado. Bueno, yo voy a tomar un poquito lo que acabaste de decir, y es porque mucha gente va a decir, pero es difícil, no es tan fácil como me das una camisa, le entregué una camisa, estamos hablando de millones de dólares en el Ecuador, ¿no? Pero sí hay cómo, y justamente eso voy. No esperemos la rendición de cuentas del último año cuando $1,000 están dentro de una avalancha de dólares que tienen y donde en verdad más que rendición yo siento que me marean. Y tomando en cuenta que la mayoría de la población de Ecuador no tenemos educación financiera, entonces la rendición de cuentas está para cumplir está para cumplir la ley, porque realmente los obligan a hacer rendición de cuentas, pero no está para cumplir su objetivo, porque en verdad no están informando a la gente o no están llegando a la gente. Entonces yo creo que se puede hacer rendición de cuentas desde las diferentes instituciones de manera mensual, simplemente agregas valor, o sea, es como agregas un hito y es como, gracias por tu pago, este mes recaudamos X cantidad, este mes trabajamos en el barrio A, B, C, este mes, o sea, es como, sé lo que están haciendo, sé lo que está pasando, al menos, o sea, obviamente, a lo mejor mi dinero ni fue para allá o todavía no lo ocupan, pero sé que están haciendo algo con el aporte de todos los ciudadanos que formamos parte de este país. Entonces, yo creo que va por ahí. Y tampoco complicarnos. Yo no siento que la gente quiera leer un informe de 15 o 20 hojas. Puedes hacer una gráfica sencilla. Mira lo bien que está funcionando la campaña de vacunación con infografías súper sencillas, claras. Y puedes ir así, como informando a la gente, porque no se trata de cumplir con un checklist de, ay, si no me multan o tengo que hasta tal fecha, sino hacer las cosas para que realmente cumplan su objetivo
no para cumplir el checklist de organización pública, de Estado, de lo que tengo que hacer, ¿no? Es Entonces, decir, no hacer compliance, sino también generar valor con esa rendición de cuentas. es que yo creo que nos perdimos. En algún tiempo es como, cuando, como no sé, veo que muchos países es como, ya puedes dejar de usar la mascarilla y la gente aplaude. O sea, nunca lo hiciste porque realmente había un virus. Al parecer lo hacías porque te estaban multando si no lo hacías. Y pasa lo mismo con pasarte el semáforo en rojo, con usar cinturón de seguridad mientras estás en un auto en movimiento. Entonces, siento que perdimos el objetivo. Y creo que traerlo sobre la mesa, y creo que por eso es importante la reflexión y transparentar nuevamente procesos y obviamente el flujo de dinero es importante porque te ayuda a encontrar nuevamente la razón de ser por la cual fue creada. La rendición de cuentas fue creada para que la gente se entere. No fue que, y hoy en día parece que es una obligación que todas las instituciones tienen y ya, o sea, poco nada les importa si se conectan 5 personas, si hubieron 3 descargas del documento, o sea, en verdad no importa que la gente sepa, lo que importa es cumplir y que no me moleste. Entonces, yo creo que para cerrar ya, el tema es, para mí es súper importante transparentar porque es la única forma en la que nos empoderamos, porque si no estamos como perdidos, como caminando a ciegas, medios adormitados, porque damos dinero nuevamente, porque nos obligan, porque si no nos multan. Entonces estamos como en el sistema de multas, de castigo. Entonces hago las cosas porque si no me castigan, no porque me sienta parte de, no porque sepa qué está pasando con, no porque quiera formar parte de algo. Entonces creo que al transparentar eso podemos empoderar a la gente. Sí, coincido mucho con lo de la transparencia. Decías un poquito que suele ser difícil si lo haces a final del año. Claro, justamente eso es lo que no se hay que hacer, ¿no? Lo que no hay que hacer. Lo ideal sería alguien en la fundación que esté encargado de, no sé, puede ser hasta un mensaje automático y decir, tú pagaste esto y esto va, lo que acabas de donar va a ayudar a 30 niños a comer en tal barrio, por ejemplo. Decir, como, o un post en Instagram, por ejemplo, como ese es un infograma al mes. ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué pasó? No tiene que ser el reporte de 20 páginas o 50 a final del año, claramente no, justamente es alivias ese trabajo si lo haces, si tienes una planificación mensual o semanal de qué está pasando con los fondos, de qué está pasando con las donaciones, qué acciones se están tomando. Y para ya también resumir y concluir, yo creería que hemos hablado un montón de cosas, pero que todo se podría decir que entre los tres creo que coincidimos en invitar a la sociedad, a quienes nos escuchan, justamente a cambiar el paradigma de que si no tengo plata no puedo ayudar, porque no es así. Un poco también invitar a tener ese, como decía Tocqueville, ese sustrato social, ese me activo porque tengo que asociarme o tengo que ayudar a alguien porque el gobierno a veces queda demasiado grande para problemas muy pequeños. A veces tiene recursos finitos ante problemas infinitos. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Qué me incumbe a mí? ¿Qué puedo hacer? Ok, hay unos viejitos aquí que en tal asilo que no tienen comida porque el asilo le pasó tal cosa. Ok, ¿qué podemos hacer con los del barrio? ¿Qué podemos juntar? O simplemente, ok, soy profesor, ¿cómo ayudo a una fundación donde brindan educación, apoyo escolar, por ejemplo, los sábados? De 9 a 10 de la mañana voy a ayudar a dar matemáticas, por ejemplo. Entonces, más allá de seguir comentando un poco lo que hemos hablado, quería como invitar a quienes nos escuchan a activarse, a realmente sentirte parte de la sociedad y saber que tú también eres parte del problema si no solucionas problemas que te rodean. Y eso, un poco invitarte a cambiar el paradigma de que si no tengo esa plata para donar mes a mes, no ayudo. No, hay muchas formas de ayudar, como ya lo hemos comentado. Por todo lo expuesto, podemos concluir que las necesidades de la sociedad son muy diversas como para que sean gestionadas por pocas entidades o peor aún concentradas por el poder político. Entonces, se hace necesario que existan una gran cantidad de asociaciones para atender a una multitud. Por lo tanto, es necesario promover y respaldar a aquellas iniciativas de la sociedad civil que movilizan a un sinnúmero de personas que actúan de manera voluntaria para resolver problemas. Ellos también son parte de la solución de los diversos problemas que tenemos como país. Queridas amigas,
ha sido un verdadero placer. Me he disfrutado muchísimo esta sesión, esta hora que hemos compartido. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Belén. Un gusto, Paula. Hasta la próxima. Encantado de verlas. Un fuerte Igual. abrazo. Un buen día.